gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Jesús. Entonces, ahí mismo Jesús declara, ¿verdad?, esta palabra y nos enseña que hay un poder detrás del que se humilla. Será enaltecido. La humillación es una acción que nosotros experimentamos cuando tenemos una pretensión de algo y se nos es públicamente publicada. Es publicada, es vista por todos que lo que nosotros pretendíamos no es real. Entonces, ¿eso qué produce en nosotros? Vergüenza. Entonces, eso es una humillación. Todo lo que te produce vergüenza es una humillación, porque significa que tú estabas tratando de enseñar algo, de demostrar algo, y ahora no lo pudiste hacer públicamente. A lo mejor lo pudiste hacer en tu casa, pero públicamente no lo pudiste hacer. No pudiste demostrar eso y ahora sientes vergüenza. Entonces, la humillación puede ser en muchas escalas y en muchas diferentes formas, ¿verdad? Y en muchas diferentes ocasiones. Todos hemos experimentado un momento de humillación. Todos hemos experimentado un momento donde nos sentimos abochornados, donde nos sentimos oh, qué humillante, ¿verdad? Qué terrible. Y no es un sentimiento bueno. Pero detrás de esa experiencia hay poder. Y aquí lo dice la palabra: el que se humilla será enaltecido por Dios, será levantado, será restaurado. Porque en la humillación hay un proceso que se llama entender. Entonces, si tú comprendes y si tú entiendes y aceptas ese propósito de la humillación, y en vez de negarlo, lo comprendes, lo aprendes y lo practicas, ese proceso va a servirte para que salgas hacia adelante, y ese proceso también servirá para la gloria de Dios en todo el aspecto y en todo el sentido. Entonces, ser humillado es parte completamente del cristianismo, porque comienza con Jesús. El primero que fue humillado, vituperado. Y yo no sé cuántos de ustedes se han visto en una situación donde están renegando y Jesús le dice: pero yo fui más humillado que tú. La humillación comienza con Jesús, su proceso de humillación. Lo que pasa es que Jesús, cuando él vino a este proceso, él conocía cuál era su razón de estar aquí. La razón era para él ser humillado y él pagar un precio por el cual nosotros pudiéramos ser levantados, perdonados, restaurados. Entonces Jesús comprendió todo lo que esto embarcaba, y en vez de rechazar su condición, él la hizo correctamente. Todo lo hizo perfecto. Toda su humillación él la hizo perfecta. Desde su nacimiento, porque Jesús nació en un pesebre, es decir, la condición más pobre de su tiempo en la que podía nacer un niño, en la nación. ¿Y por qué esto era una humillación? Porque Él era Dios, el creador de los cielos y la tierra. Jesús camina en oro y en perlas y prendas. Entonces, nacer en el lugar más horrible que puede nacer un niño, que es en un donde los animales, ¿verdad?, comen y duermen, es lo más humillante. Entonces, ¿pero por qué? Porque no se trataba de exhibir. A lo que Jesús vino no era exhibir su poder ni su gloria. No era ese momento. Era un momento de él decir: yo entrego mi vida
y por eso la pongo en lo más pobre, para que tú veas que yo estoy entregando mi vida por ti, ¿verdad? Que su condición de humillación era algo que llevaba un propósito. Entonces, tu humillación lleva un propósito, y es enseñarnos que detrás de la humillación hay poder. La humillación de Jesús trajo poder. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, aún siendo un bebé, tenía el poder para haber creado un palacio en el medio de la tierra y haber nacido en una cuna de oro. Pero él aceptó que no fue a eso lo que él vino. Él aceptó que él vino a entregar su vida. Entonces él aceptó su proceso. Entonces la humillación es parte de tu reconocer la realidad de tu proceso, donde tú estuviste bien y donde tú estuviste mal. Y si tú no aceptas tu condición como la realidad del proceso, tú nunca vas a poder ser enaltecido. Para eso hay que entender humildad. La humildad es algo que siempre tiene que ver con uno entender cuáles son sus fuertes, pero también cuáles son sus debilidades. Las personas que solamente pueden ver lo bueno que tienen y no reconocen su limitación como persona, y no reconoce sus males, y no reconoce, es una persona que no tiene humildad. El humilde es alguien no solamente que no se siente superior a los demás, también es una persona que, a pesar de reconocer que no es superior a los demás, lo que tiene bueno lo usa para el bien y no lo usa para humillar o para maltratar o menospreciar a los otros. Entonces, la humildad es algo que Jesucristo predicó mucho, como lo podemos ver en ¿verdad? En este capítulo que acabamos de leer. Jesús estaba hablando con un religioso que no entendía este concepto, y él le hace una ilustración, ¿verdad? Le dice: habían dos hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Y qué significa esto? Que uno era fariseo y otro era publicano. Bueno, el fariseo era una persona que estaba supuesta a tener conocimiento bíblico, porque el fariseo se destacaba por su gran conocimiento de la Biblia. El fariseísmo era una de las religiones más abundantes y más conocidas en la nación de Israel, porque eran practicantes de la palabra y de la ley. Entonces, si tú conoces la palabra y tú dices conocer la palabra, tú estás supuesto a saber cómo tú te vas a presentar delante de Dios. Entonces, cuando él dice había uno que estaba supuesto a saber cómo presentarse delante de Dios porque se sabía la palabra. El otro era un publicano. ¿Qué era un publicano? El publicano era un judío también. La diferencia era que el que era publicano era una persona que se había dedicado a trabajar para el gobierno, y en la religión judía eso era muy feo, porque los que estaban gobernando en ese tiempo eran los romanos, y ellos tenían impuestos sobre la nación, y para los israelitas eso era una maldición, trabajar para los que estaban oprimiendo a la nación. Entonces el publicano era alguien que era destacadamente rico porque trabajaba para el gobierno impío, para el gobierno que no pertenecía a Israel, y cobraba impuestos a los propios israelitas. Imagínate cuán detestado era un publicano, porque el publicano le quitaba impuestos a los israelitas para dárselo a los romanos. Entonces era una persona detestada, un judío que los demás judíos lo miraban hacia abajo, lo veían como lo peor, aunque era una persona adinerada y posicionada y reconocida por el gobierno. Un publicano para un judío era alguien detestable.
Entonces, Jesús dice, pone esta ilustración y dice, aquí hay uno que dice que sabe mucha Biblia y aquí hay uno que está cometiendo algo que es de repudio. Y esta fue la forma en que ellos oraron. Uno oró diciendo, ¿verdad? Uno oró diciendo, puesto en pie, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Ven el problema de humildad? Yo no soy como los otros hombres. Él se sentía superior a sí mismo. El problema no es que tú digas, no es que tú reconozcas algo que tú tienes. El problema es que tú te sientas mejor que otro porque tú tienes eso. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Que él dice, yo no soy como los otros hombres. Es decir, que él se sentía superior. ¿Por qué? Porque él juzgaba a todos los demás de ladrones, injustos, adúlteros. ¿Ok? Y señalaba al publicano. ¿Dónde está el problema? En la señalización. Por eso es que si yo le hablo a usted de una condición o de una situación que yo sé o que yo escuché, yo jamás le doy nombre ni menciono persona. Y trato de buscar a alguien que ustedes no sepan quién es para yo hablarle del caso. Yo puedo hablar del caso, pero cuando yo señalo a la persona, ahí es que está el problema. Él está diciendo que él no es como ese publicano. Entonces, ahí hay un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema donde yo me siento que por lo que yo tengo, yo soy mejor que nadie. Y delante de los ojos de Dios, nadie es mejor que nadie. ¿Ok? Nadie es mejor que nadie. Delante de los ojos de Dios, Dios nos ama a todos por igual. Reconocer tus, por eso que Pablo dice, ninguno tenga mayor concepto de sí del que debe de tener. Saber tu posición de autoridad y decir, por ejemplo, yo soy pastora, yo soy tu pastora, no me hace altanera. Ahora, yo pensar que soy mejor que tú porque soy tu pastora, ese es el problema. Ahí es que está el problema. Entonces, una de las cosas de la humildad es que mucha gente no comprende ni entiende que la humildad es un comportamiento aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo intencionalmente en cada una de las cosas que hago y que digo, no trabajo ser humilde, si yo no lo trabajo, yo nunca lo voy a lograr. Y una de las cosas que yo considero equivocada cuando se habla sobre esto y cuando se predica sobre esto es decir a la gente que las personas pueden ser completamente humildes y que están bien así. No, déjame decirte, todos nosotros sufrimos con esto. Al igual que la paciencia, que es otro comportamiento aprendido, la humildad es un comportamiento aprendido. Tú nunca vas a tener paciencia si tú no trabajas la paciencia. La paciencia no es algo que tú adquieres por virtud. Yo tengo la virtud de ser paciente. Tú puedes decir eso, pero no es una realidad. El ser paciente es un fruto. ¿Qué quiere decir? La paciencia se produce en nosotros porque nosotros nos conectamos a la vida de Dios y la ejercemos, la practicamos. ¿Ok? Por eso es que muchas personas, tú dices, ¿por qué yo soy tan impaciente? Bueno, porque contigo nunca tuvieron paciencia. Pero si tú eres paciente con las personas que tú estás bregando, las personas, si tú lo practicas en cada caso, tú vas dándote cuenta que la práctica te va haciendo experto, ¿verdad? Aunque tú nazcas con un talento natural, generalmente tú tienes que estudiarlo y ejercerlo para perfeccionarlo, para poderle sacar comportamientos que tienen que producirse el fruto en nosotros, porque son frutos del Espíritu, y si nosotros no lo practicamos, no lo conseguimos. La paciencia es algo que si tú no practicas eso, si tú siempre crees que tú tienes la razón, que tú eres el que está bien y que todo el mundo tiene que someterse a ti y hacerlo, tiene que ser tan bueno y tan perfecto como tú,
eso es un problema grande. Porque tú nunca vas a ejercer paciencia a las limitaciones de los otros en lo que tú ya eres rápido y lo sabes hacer. Y eso es falta de humildad. Entonces, que no tenerle paciencia a los demás y sobre todo, la humildad es algo que hay que practicar intencionalmente en cada una de nuestras acciones. Hay personas que naturalmente son humildes, pero todavía tienen que practicar la humildad. Porque si en sus acciones, hay gente que la humildad se le hace difícil, porque tienen un espíritu de egoísmo tan fuerte, o se han criado alrededor de gente tan egoísta, que como toda la vida han estado combatiendo a esa gente tan egoísta, la humildad se le hace difícil. Y esa gente tiene que poner un esfuerzo más grande para aprender, ¿verdad?, a ser humilde. Yo si quiero nunca aprendo a dibujar, no me interesa. Pero ser humilde, eso no es si yo quiero. Yo tengo que, si yo no practico la humildad, yo no voy a ver a Dios. ¿Por qué? Porque la humildad es un fruto que tiene que producirse. La paciencia es un fruto que tiene que producirse en mí para yo tener una relación con Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Todos nosotros estamos en práctica de paciencia. Aún los que son naturalmente pacientes o los que son naturalmente humildes, tienen que practicarla en cada acción, en cada cosa. Medir, ¿verdad? Tú nunca vas a escuchar a un humilde diciendo, yo soy muy humilde. Tú vas a escuchar a un humilde decir, déjame saber si ahí había orgullo. Tú me dices si eso se ve orgulloso. ¿Por qué? Porque el humilde no anda haciendo alarde. El humilde siempre anda buscando dónde falló para arreglarlo. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce que tiene incapacidades y que tiene en su vida necesidad de crecer. Nadie es perfecto, nadie es mejor que nadie. Tú puedes ser muy bueno en algo, pero en otra cosa eres muy malo. Entonces, nosotros estamos supuestos a complementarnos, no a dañarnos y no a sentirnos superior que los demás. Entonces, ¿qué sucede? La humildad es sencillamente mi capacidad de saber mis cualidades malas y own it. Cuando tú eres una persona humilde, tú eres una persona capaz de admitir error. Solamente el orgulloso no puede pedir perdón. Mucho de no poder pedir perdón y admitir error tiene que ver con el orgullo. Si tú eres una persona que se te hace muy difícil de decir, ay, como que eso lo hice mal. Como que yo levanté mucho la voz ahí. Como que si a ti se te hace difícil decir eso y decírselo a alguien y reconocer que tú hiciste eso, tú eres una persona que está bregando mucho con orgullo. Tú te sientes muy superior a los demás y lo único que te hace sentir bien es sentirte superior a los demás. Si tú tienes ese sentimiento dentro de ti, tú tienes un problema de orgullo muy fuerte y hay un demonio ahí muy fuerte y eso te está haciendo perder en tu crecimiento, en tu desarrollo y en tu próximo nivel donde tienes que subir. Por eso es que el camino a la salvación es la cruz. La humillación de Cristo tuvo que ver con la muerte. Entonces significa que el camino hacia la victoria en el cristianismo tiene que ver con la muerte. Si tú quieres resucitar con Cristo y resucitar en su poder, tienes que ser capaz de morir. Tienes que ser capaz de poder ser humillado y que eso no te devorone. Que eso no acabe con tu vida, que eso no te haga querer renunciar. Tú sabes las personas a las cuales tú no le puedes decir que ellos están mal. No le puedes señalar no puedes decirle nada de eso. Porque es un problema. Es un problema grande. Es un problema de orgullo, donde tú no puedes hablar con ellos, donde tú no puedes la más mínima cosa. Entonces esa persona no va a crecer. En la humillación está el crecimiento. Porque si ustedes me dicen a mí algo, pastora, yo creo que usted hizo esto mal. Yo tengo que tener la humildad de ver eso y decir, y retroactivamente decir, qué tan verdadero está esa persona o no de lo que está diciendo y arreglar lo que está mal.
Y si no está mal, pues sigo para adelante, pero no me tiene que ofender, no me tengo que sentir, ¿verdad? Muchas veces hay gente que dicen mucha mentira y tú te sientes mal. Pero si tú eres humilde, ellos dicen esa mentira, tú lo perdonas y sigue para adelante. ¿Qué tú vas a hacer? Están mintiendo. Pero si lo que dicen, pero si no, tú tienes que ver qué posibilidad de verdad hay ahí. Eso es humildad. Entonces, si a ti se te hace muy difícil cometer algo y ir donde la persona y decirle, ay, pero perdóname. Ay, pero mira, sí, yo como que me equivoqué ahí, ¿verdad? Y si cada vez que la otra persona hace algo, para ti es un momento de humillarlo a esa otra persona, un momento de, ajá, te agarré en algo que te puedo humillar y hacerme ver superior a ti, eso es también muy problemático. ¿Por qué? Porque es una persona que aunque tú creas que tienes victoria, tú tienes mucha derrota en el mundo espiritual. Jesús le dijo aquí que un hombre que era lo peor y más desechado de la nación de Israel, tuvo una actitud tan diferente tan diferente al fariseo. Él dijo, yo no soy como los otros, yo no soy como esos pecadores. Pero el publicano reconoció su condición y dijo, yo soy una basura. Yo no sirvo, ¿verdad? Él dice, Señor, yo no puedo ni alzar mis ojos. Y golpeaba su pecho diciendo, sé propicio de mí, soy un pecador. Porque reconocía su estado. Entonces Jesús le pregunta, ¿cuál de estos dos tú crees que fue justificado delante de Dios? El fariseo porque no es como los otros o el que se humilló. El fariseo estaba en una actitud muy arrogante. Y el publicano en una actitud muy humilde. Entonces no se trata cuál es tu estado o condición de pecado, se trata de cuál es tu reconocimiento de ese pecado, o de esa maldad, o de esa condición, o de esa situación, ¿verdad? El camino hacia la resurrección, el camino hacia el poder y hacia la gloria está en la muerte. Hay que morir, hay que poder morir delante de Dios al yo, a lo que yo creo, a lo que a mí me gusta, a lo que yo pienso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú no estás dispuesto a dejar que Dios te arregle y que Dios arregle lo que está mal contigo, no vas a crecer. Tú quieres una persona estancada que tú dices, pero Dios mío, pero esa persona tiene 50 años y tiene la mente de un niño. ¿Te has visto con gente así? Te encuentras con gente de esa forma y tú dices, Dios mío, pero qué persona más inmadura. Si tú te encuentras como persona que pasa, que hay muchas cosas en la vida como que tú no entiendes, que tú no sabes manejar, que tú te sientes perdido entre un grupo, entre lo que está pasando, entre lo que se está diciendo, significa que tú eres una persona que vive excusando tus males y no sabes ver lo que está mal contigo. No estás creciendo. No estás creciendo, por lo tanto no te adaptas a ninguna situación. El humilde es una persona que se adapta más fácil a una condición. El que no es humilde, todo lo irrita mucho. Y cualquier cosa que no va conforme a él o conforme a ella es un problema grande. ¿Por qué? Es un problema grande porque las cosas tienen que ser a la manera o no. Entonces, a veces nos confundimos y es algo que yo quiero aclarar. Porque siempre estamos predicando que el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces la gente como que se confunde, ¿verdad? La gente dice, bueno, pero Dios me ha dado un espíritu de poder para levantarme, para defenderme y para pelear. Lo que pasa es que no sabemos hacer la diferencia entre en lo que Dios nos empodera y en lo que Dios quiere que nosotros aceptemos esa situación, trabajemos esa situación, demos gracias, Señor, por esa situación, hasta que sea Él el que nos saque de ahí, ¿verdad? Tenemos esa confusión. Y tú dices, pero ¿y cómo es? Bueno, Jesucristo es el ejemplo, el mejor ejemplo de eso es Jesús. Lo número uno que Jesús comprendió desde que llegó a esta tierra fue su razón. El propósito de Dios para con él. Él vino a ser humillado en una cruz. Entonces, él sabía que a él no le iban a hacer una cuna de oro en el aire.
asignación. Hay demasiada gente que aceptan asignación, pero después no quieren la condición de esa asignación. ¿Entiende? Entonces, ese es el problema. Pero entonces la gente dice, yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Entonces a veces nosotros aceptamos posiciones, pero no sabemos lo que eso conlleva. Cuando tú dices que tú vas a hacer un trabajo para Dios, tú tienes que entender que tú tienes que aceptar lo que es ese sacrificio. Lo que eso conlleva. Conlleva, sí, conlleva la gloria, pero conlleva también aceptar el sufrimiento. Y esa es una de las cosas que yo a veces le he dicho a ustedes y no sé si me han entendido. Ustedes me dicen, pero pastora, yo no sé cómo te aguanta esa malcriadeza, cómo te aguanta esto. Digo yo, bueno, porque cuando yo acepté el manto pastoral, yo acepté todo lo bueno que viene con el manto pastoral y yo acepté también todo lo malo. Yo acepté el sufrimiento, todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Todo el ataque, todo lo que va. Entonces, cuando nosotros no podemos aceptar las transiciones de Dios en medio del llamado y de lo que Él nos entregó, y no podemos aceptar lo que Dios está limpiando, lo que Dios está quitando, eso se llama egoísmo, orgullo. Se llama de que yo tengo mucho amor propio, mucha agenda propia, personal, que no me permite entender que parte de mi desarrollo y mi crecimiento tiene que ver con lo que tengo que pasar. Que no es bueno y que tú te quieres mandar corriendo y que tú quieres soltar. Claro, eso es humano. Pero yo tengo que agradecerle a Dios por el sufrimiento, porque el sufrimiento me entrena. El sufrimiento me enseña y me entrena. Y cuando yo reconozco que el sufrimiento y el dolor y lo que sea es parte del proceso y que tengo que pasar el proceso, tú tienes que pasarlo, ¿verdad? Por eso fue que cuando Pedro le arrancó la oreja al que iba a buscar a Jesús preso, Jesús le pone la oreja para atrás y lo sana y le dice, estate quieto, si yo quiero invocar aquí un paquete de ángeles, yo lo invoco. Pero él vino a lo que vino y él conocía que era el tiempo y el momento, ¿verdad? De que eso era lo que él tenía que pasar. Llegó el momento de la cruz y él sabía que él había venido a morir como un cordero. Él sí sabía Isaías 53. Entonces, él sabía que ya había llegado su tiempo de entregar su vida y a lo que él había venido. Por eso que cuando él manifestó quién él era, porque hubo ocasiones en que Jesús le dijo directamente a los fariseos. Por eso que yo le digo, no está mal tú decirlo. Él le dijo, no, yo soy el Mesías. Él se lo llegó a decir a varias personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A la samaritana le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Él no fue altanero cuando él hizo eso. Él no estaba en orgullo cuando él hizo eso. Porque él no dijo, yo soy mejor que todo el mundo porque yo soy el Mesías. Yo soy mejor que está allí. Ah, no, porque tú sabes, a mí hay que oírme porque yo soy el Mesías. Él nunca hizo eso. Manifestar quién tú eres y saber quién tú eres. Manifestar el poder que hay en ti, mientras tú lo hagas para un bien y tú no lo hagas para humillar a otro, no es malo. ¿Ok? No es malo. El problema es cómo tú lo haces, cómo tú usas esa posición. Tú sabes la gente que yo he visto en estos 30 años, en todo este tiempo siendo pastora, que quieren el trabajo, que quieren las cosas, que quieren hacer las cosas entre iglesias, pero desde que comienzan la prueba o que las cosas no van como ellos quieren, están llorando. Gritó al cielo. Yo no sabía que esto era tan difícil. Y se mandan corriendo. Y una de las cosas que a mí nunca se me olvida, que el apóstol siempre ha dicho, y yo en eso sí le doy razón, todas las cosas que él dijo que son de experiencia, yo le doy la razón porque el hombre la dijo de experiencia. Él siempre decía, tú quieres saber quién es una persona, entrégale un carguito. Todo lo que esa persona es sale en el cargo. Si es humilde, sale. Si no es humilde, sale. Si aguanta, sale. Si no aguanta, sale. Todo sale. Todo lo que está en ti sale con presión. Si eres humilde, sale. Por eso que Isaías 50 dice que Jesús, mientras estaba en ese sacrificio, no abrió su boca. ¿Por qué él no abrió su boca? Porque él sabía lo que había venido.
Él sabía muy bien a lo que él vino. Él sabía que él vino a aguantar eso y a que lo llevaran a la cruz. A morir. Él no abrió su boca. Si Jesús abre la boca, solamente con abrir su boca, él barre con todo el que está ahí. Pero él sabía que ese no era su posición. Tú tienes que saber cuál es tu posición. Tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y tú tienes que saber cuándo Dios está tratando de matar algo en ti. Y dejar que Dios lo mate eso, que lo cambie, que lo transforme. ¿Cuándo es el tiempo de cerrar la boca? Podemos ser muy inteligentes. ¿Quién más inteligente que Jesús? Jesús, cuando fue tiempo de decir a los fariseos sus verdades, se la dijo y le contestó con toda la sabiduría del mundo. Pero hubo un tiempo que era el momento de callar la boca. Y él se la calló. Porque no era el momento de hablar. No era el momento de defenderse, era el momento de morir. Y el problema con nosotros los evangélicos es que nosotros no sabemos eso. Nosotros somos personas que para nosotros sentirnos bien, necesitamos sentirnos superior a los demás. Por eso cuando vienen los momentos de humillación, como el que le llegó a Jesús ahí en la cruz, cuando llega el momento en que Dios quiere que tú des fruto de lo que tú eres, que pagues el precio, no lo puedes hacer. Porque se trata de que el otro sepa que tú eres muy importante, que tú eres muy bueno, que tú eres el más bonito, que tú eres maestro. Cuando eso no es real. Mira, siempre va alguien, por bonito que tú seas, siempre va a haber alguien más bonito que tú. Siempre va a haber alguien que está mejor que tú, que es más rico que tú, que es más inteligente que tú, que es mejor pastor que tú, que es mejor, que sabe más Biblia que tú. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces esto no se trata de que tú seas mejor o que tú te la sepas toda o que o de quien tú seas. Esto se trata de quien tú le permitas a Jesús ser a través de ti. La humillación de Jesús tuvo que ver con el plan y el propósito de Dios realizarse en la vida de Jesús y Jesús dejarse matar por Dios. Porque no fue el hombre ni fue el diablo que mató a Jesús. Dios lo ofreció como su cordero inmolado por ti y por mí. Y él tuvo que dejarse ser. Entonces, si eso fue Jesús, ¿por qué tú piensas que contigo va a ser diferente? Todos tenemos que vivir el proceso de la humillación. Hay un proceso de humillación. Entonces, cuando lo peor está saliendo de ti, no se trata de qué es lo peor que sale de ti, se trata de cómo tú lo estás manejando. No se trata de lo peor que está pasando contigo, se trata de qué tú estás haciendo con eso. Eso es lo que demuestra tu madurez, tu crecimiento, tu muerte. Tú quieres saber dónde tú estás espiritualmente. Viene una prueba. Ay, me vino esa prueba, la pasé. Según tú la pasaste, ¿verdad? Te viene la otra prueba. Ay, me pasó esa. Pero la tercera, no, ya, yo dejo esto. Mira, ya yo me salgo. Esto no hay quien lo aguante. Y Dios dice, está cruita, mira, está todavía, quiere niveles, quiere esto, quiere aquello, quiere, pero está, mira, que no aguanta nada. Si lo ponemos ahí, y algo que yo aprendí de TDJ que no se me olvida es que él dice que es más fácil manejar la caída que el progreso. Y yo lo he visto eso. Yo he visto que hay gente que en el momento de dolor se unen y son más buena gente cuando la cosa está mal. Pero cuando se ven en un nivel donde se sienten con un poquito de poder de dinero, son la peor que hay. Porque se necesita mucha humildad, mucho reconocimiento de que no llegaste ahí por ti. De que tú no estás vivo aquí hoy día, tú no estás vivo por ti. Es que esos ángeles que te han estado guardando, es que ese cáncer Dios no te lo permitió. Tú estás aquí, no te mataron porque Dios te tiene en su mano. ¿Tú entiendes?
Tú te levantas todos los días respirando porque Jehová te deja que respires. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Yo no estoy aquí por mi fuerza ni por mi sabiduría. Sencillamente porque Él es que me sostiene. Porque Él es que lo hace. Porque Él es que me levanta. Y nosotros no entendemos eso. Y cuando nosotros no creemos la gran cosa, dice, no te preocupes, déjamela que yo la voy a arreglar. Déjamela ahí. Déjamela ahí un ratito. Le voy a quitar todo a ver qué va a hacer. Porque a veces cuando nosotros nos sentimos muy engreídos, Dios tiene que arreglarnos. Y ahí es que tú sabes que tú eres hijo o hija de Dios. Porque Dios solamente brega con sus hijos. Si Dios está bregando contigo, si Dios te está pelando como un pollo, es porque eso es lo que tú necesitas para crecer. Está pasando por un momento difícil, Dios te está enseñando tu malcriadeza. Dios te está enseñando cómo tu corazón está, la condición de tu corazón. Y te está diciendo, mi hijo, estás crudo, te falta. Porque en la humillación hay un poder que te transiciona. Dice, Jesús lo dijo ahí, el que se humilla será enaltecido. Entonces en la humillación hay un poder que te transiciona. Y si tú no sabes ver ese poder, tú no recibes la posición de parte de Dios. Porque cuando Dios permite que a ti te humillen, cuando tú no aprecias lo que tienes porque tú no lo valoras, tú no sabes el valor que tiene. Y a veces nosotros estamos queja. Y nosotros no nos damos cuenta que tenemos lo mejor. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Y después decimos, pero Dios mío. A veces uno no se da cuenta lo bien que uno está. Y me estaba quejando. Y tú no te das cuenta de todos los privilegios que tú tienes. Y no lo estás aprovechando. Y después cuando Dios trae la bendición tampoco lo sabe manejar. Porque aquí tampoco supiste agradecer. Entonces, si tú te sientes infeliz con algo ahora mismo, mira a ver qué tú estás pasando por alto. What are you neglecting? Que tú no estás siendo agradecido de lo que tú tienes ahora. Y siempre quieres lo próximo. Lo próximo es más difícil de manejar. Ay, Señor, estoy soltera. Mira, Señor, yo necesito un esposo. Cuando viene el esposo, ay, Dios mío, si yo sabía esto, que era cocinar y limpiar todos los días, me quedaba soltera. Atender muchachos, ay, Dios mío. Entonces comienza otra lloradera. Porque nunca apreciaste cuando estabas soltera. Nunca aprovechaste cuando estabas soltero y cuando estabas soltera, ¿verdad? No aprovechaste la bendición de eso. Pues tampoco la va a aprovechar tampoco. Y ahora este cabezón que tú me diste, este cabezón, llorando y gritando, ay Señor, no tengo hijo, quiero hijo, dame un hijo. Y después que Dios le da los hijos, ay Señor, te lo devuelvo para atrás. Cógelo para atrás, Señor, que esto es mucho trabajo. No duermo, no como, ahora tengo que buscar dinero donde no hay. Nosotros siempre estamos llorando por el próximo nivel. Pero si tú no sabes bendecir donde está, el próximo nivel te va a ser imposible. La persona que sabe bendecir donde está y es agradecida y ama lo que tiene, cuando sube al otro también sabe bendecir a Dios en lo poco que tiene. Sabe bendecir lo que tiene en la mano, ¿verdad? Más significa más problemas, más significa más trabajo, más significa que hay que ampliar, más significa que hay que trabajar más. ¿Ok? Y nosotros siempre tenemos una queja porque no apreciamos lo que tenemos en la mano. No apreciamos lo que estamos viviendo. No lo apreciamos. No nos damos cuenta qué ricos somos, qué millonarios somos. Y siempre tenemos una queja. Y Dios siempre nos está dando lo mejor. Nos está dando lo mejor. Tú te sientes bien cansado del trabajo. Dios te lo quita un tiempo. Ah, tú estás harto de trabajo. Vamos a ver ahora sin trabajo, ¿qué tú vas a hacer?
Cuando te dan el trabajo para atrás, mira, le ves a los pies hasta el ratón de la bodega que estaba atrás. De tan agradecido está de que ese trabajo volvió para atrás. Porque así es que nosotros somos. Entonces, hay un poder en humillarte. Te pasan cosas difíciles. Tú tienes que dar la cara. Momentos humillantes, momentos de vergüenza. Dios me ha permitido a mí pasar vergüenza pública. Sí, Dios me ha permitido pasar vergüenza pública. Y yo sigo como que no es conmigo. Para adelante. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que no se trata de quién tú eres, se trata de quién Él es. No se trata de lo que tú puedes dar, se trata de lo que Él quiere dar a través de ti. ¿Ok? Cuando tú lloras y gritas porque un mensaje o lo que sea no te salió como tú quieres, tú le estás diciendo a Dios, se trata de lo que yo quiero predicar, no de cómo tú me quieres usar. Y ese es el problema. No hay humillación. Y el que se exalta será humillado. Espera el proceso. Y el que se humilla será exaltado.